Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Estamos en un programa más de Alameda 67, hoy con motivo de pues las elecciones en Argentina. Habíamos hablado en el programa acerca de pues lo que podía suceder, ¿no? En los casos que habíamos, los escenarios que se habían planteado, pues ahora, hoy, pues ya es una realidad. Mauricio Macri, asumirá la presidencia de Argentina. Han sucedido varias cosas bastante importantes en la Argentina y nos pareció que era necesario pues introducirnos a lo que está sucediendo allá. Vean, después de pues ya casi una década de pues gobiernos progresistas en Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de pues Cristina Fernández de Kirchner, pues fueron dos gobiernos que estuvieron marcados por buscar levantar las condiciones sociales, mejorar las condiciones sociales de los argentinos. Se acordarán de aquella época terrible que vivieron los argentinos con el corralito, aquel momento de crisis bastante fuerte, provocado pues por aquellos neoliberales que justamente hoy regresan y que están regresando. Debería de haber una lectura un poco más amplia de lo que está sucediendo en Argentina. En primer lugar, se ha dado la especulación de que esto es un proceso porque al interior del partido no se pusieron de acuerdo, que porque Cristina intervino o no intervino demasiado. Creo que deberíamos de hablar acerca de un programa serio de reflexión de fondo, porque no solo es Argentina lo que está en juego, son la ola progresista la que nosotros hemos estado viendo, que finalmente tiene consecuencias para toda América Latina, ¿no? Lo que ha sucedido, la ola progresista que impactó en Argentina, obviamente, que impactó en Paraguay, que finalmente hubo un retroceso, que impactó en Uruguay, que impactó en Ecuador, que impactó en Bolivia, lo mismo hizo en Venezuela, que lo que pasó en Brasil. Hay elementos bastante pues que tienen que ser considerados pues de lo que está sucediendo. En ese sentido, lo que me gustaría decir el día de hoy, en primer lugar, es que si nosotros comparamos desde México los procesos, nos hacemos ese acercamiento, pues vemos que hay una situación bastante delicada. En México, el proceso de neoliberalismo, de desestructuración del Estado mexicano, ha llevado a un posicionamiento de algo que nosotros podríamos llamar un capitalismo necropolítico, que atravesó la economía narca y que ahora en este punto lo que estamos viviendo es que la muerte se ha hecho valer como principio de procesos de acumulación por desposesión. Esto quiere decir que la acumulación que se da en México se da en elementos en donde el despojo forma parte esencial del proceso de una mayor acumulación de capital. Y esto no es casual, justo lo que sucedió fue que la desestructuración del Estado mexicano se llevó a cabo como un proceso para poder apoderarse del petróleo. Vean, en otras partes como en Irak, tuvieron que hacer una guerra y después una guerra civil para poder quedarse con el petróleo. En México no sucedió esa situación. Hay un proceso bastante delicado del retroceso que tiene México a nivel mundial, especialmente en América Latina. Y justo lo que había sucedido en el Cono Sur es que se había podido detener este proceso tan radical, se había podido tener este proceso tan, ¿cómo decirlo? Pues que apunta pues hacia una barbarie bastante compleja. En Argentina se le había echado para atrás a los fondos buitre, se había avanzado en generar una política social, se había avanzado en posicionar una renta básica, había programas que buscaban generar un tipo de compensación en la vivienda, en la salud,
había programas que habían apostado pues por mejorar las condiciones de vida, se elevó la condición del argentino, hay un proceso de menor desempleo en la historia de Argentina, la historia moderna argentina es los índices de desempleo más bajo, hay un proceso en donde se detuvo pues esta deuda financiera que buscaba someter a la Argentina desde el Fondo Monetario Internacional. Eso fue Néstor. Y bueno, se han hecho varias cosas, pues si hiciéramos un balance, Argentina pudo detener este proceso, pero me parece que ahora con la crisis económica, la ola progresista no entendió, ¿no?, qué elementos estaban jugando ahí y buscó de una u otra forma congraciarse con el capital para poder mantener la administración del Estado. Y creo que eso fue uno de los elementos fundamentales para que tengamos el error que estamos viviendo en estos momentos. Cristina, en vez de asumir una política diferente con la burguesía sojera, la burguesía de la soya, buscó de una u otra manera integrarlos, confiando en ellos, cuando finalmente lo que sucedió fue que aun cuando se le dieron los beneficios que estos exigían, quisieron más, generaron todo un proceso de desestabilización del gobierno y a partir de ahí una lucha intensa con el Clarín, ¿no? Los medios de comunicación fueron efectivísimos en esta situación. Vean ustedes, por ejemplo, los lugares en donde más se lee el Clarín en Argentina es donde más se votó, ¿no?, a Mauricio Macri. Hubo digamos, un proceso en donde los medios de comunicación, especialmente el Clarín, estuvieron atacando todos los procesos que se hacían en Argentina de forma correcta, tuvieron pues a los medios de comunicación contra ellos la ola progresista y en ese sentido pues no se generó un discurso que pudiera revertir esa situación, ¿no? No se generaron estructuras políticas que pudieran asumir ciertos liderazgos desde el movimiento social. Se creyó todavía en las estructuras partidarias, las viejas estructuras del partido, se apostó por ellas, la Cámpora, todas estas situaciones, digamos, el peronismo en su conjunto, que tiene muchísimas dimensiones, pues no generó un proceso de unidad y más bien el peronismo apostó de una u otra forma a generar ciertas concesiones hacia los neoliberales que le está costando el día de hoy la presidencia de la República. Me gustaría decir esta situación porque hay que buscar, hay que saber qué es lo que va a pasar. Tenemos elecciones próximamente en Venezuela. El 6 de diciembre hay elecciones en Venezuela. Esto va a ser un indicador de qué es lo que puede suceder. Las cosas también en Venezuela no se han hecho de la forma en como deberían de hacerse, es decir, no se ha conectado al movimiento social, al movimiento latinoamericano con la figura de Maduro. Ha sido bastante atacada porque no ha sabido dar un discurso político que pudiera dar una salida. No, desde el primer momento que asumió una defensiva y a partir de ahí los intentos de golpe de Estado que han estado ahí, que han sido una amenaza constante, pues se volvieron también parte del escenario de una disputa por una, ¿cómo decirlo?, por una oposición que apostó por la violencia, que sigue apostando por la violencia, pero que también tiene un costo político al exterior. Hay una situación bastante delicada respecto de Venezuela que debe de ponerse con muchos ojos, ¿no? En Venezuela, en Ecuador y fundamentalmente lo que está sucediendo con Dilma en Brasil. ¿A qué voy con todo esto? Que en verdad hay un ciclo que finalmente sí se está cerrando. No digo que este sea el final de los gobiernos progresistas en la región, pero digo que es un ciclo que debe de llevarnos a entender cómo se fundamentaron estos gobiernos progresistas. En primer lugar, hubieron gobiernos progresistas que no conectaron y que justo ese es un gran error respecto del movimiento social con el gobierno, con la cabeza del Estado. Uno. Dos, no hubieron, hay gobiernos progresistas que no asumieron que deberían de avanzar
en la estrategia con el pueblo abajo, sino finalmente se creyeron que justamente llegando a un acuerdo con la burguesía iban a poder tener el control del Estado sin más ni más durante todo este proceso latinoamericano. Ya vamos en aproximadamente una década, apostaron por avanzar de otra forma y esto está teniendo un costo. Creo que el ejemplo más importante de este proceso antineoliberal que tiene fundamentos mucho más profundos es el que se está viviendo en Bolivia. No se está replicando, justo es el que se está generando una situación en donde pareciera que la toma del Estado es lo más importante y las estructuras abajo no están siendo desarrolladas. Y esto es preocupante para la gente, para los otros procesos que se viven en América Latina. Si uno mira el caso de México, uno se puede dar cuenta que esta idea que los zapatistas tienen respecto de no tomar, digamos, el control del Estado, de no avanzar en esa situación, sí resulta polémica en el punto de partida de lo que está sucediendo con el Estado mexicano, con un proceso de política de muerte y de exterminio en varias regiones del país. Es necesario pacificar esa situación, pero si uno se va a los partidos políticos, si uno va digamos, a las estructuras que están naciendo, y en este sentido lo que está sucediendo en Morena, pues lo que uno ve es que la izquierda mexicana electoral no aprende en el sentido en que no avanza en conectar con el movimiento social, y ese es un grave error que está costando, que puede costar un proceso, digamos, un tercer proceso cada vez más complejo, y bueno, tercer proceso no, más bien estamos desde Cárdenas, estamos en esta situación, y que a la larga no solo es el acceso al poder, sino más bien es la forma en cómo se entiende el poder, la forma en cómo se gestiona desde el Estado, diferentes fuerzas sociales transformadoras que están apuntando a librar la crisis. Entonces, vean, lo de Argentina es un proceso en donde Macri está apuntando a desestructurar lo que se había avanzado. Es la derecha argentina, y además es la derecha argentina conectada fundamentalmente con Washington, y es una derecha que está avanzando y que no va a gobernar 2 años, como dicen muchos analistas, que tiene difícil la posición, pero finalmente es necesario entender que lo que viene es todo un proceso de larga duración que afectará a Argentina y que se puede contagiar desde, digamos, la pinza que ya son Argentina y Colombia hoy en día. Esta situación tiene que ser entendida, tiene que ser valorada y tiene que ser una apuesta no por un acuerdo popular, no por un acuerdo con las burguesías nacionales, sino tiene que ser valorada desde un acuerdo con la movilización social y por la apuesta por una trascendencia, un cambio de sistema que no necesariamente obedezca a las políticas neoliberales y que produzca nuevas políticas para poder generar una situación de un Estado totalmente diferente, un Estado social, un Estado que garantice que la pobreza tendrá que disminuir, que la pobreza tendrá que prácticamente desaparecer. Y en este punto, sí es necesario detenernos a pensar lo que significa Argentina. Y bueno, voy a regresar. Hubo un editorial bastante complicado, bastante fuerte, fascista, en verdad, de un editorial de La Nación que hoy fue contestado precisamente por sus trabajadores. Voy a hacer un balance en el siguiente bloque. Vamos a un corte musical y regresamos. Estamos en Alameda 67 hablando sobre las elecciones en Argentina. Regresamos.